Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a explicar algunas cositas acerca del volumen de entrenamiento y de la gestión de la fatiga, debido a que solemos entrenar o solemos entender los entrenamientos como un concepto cerrado del número de series por repeticiones y en el que hay que ejecutar lo que pongan en un papel, en una rutina o en una tabla. Y esto no tiene por qué ser así y os voy a explicar por qué. Es muy importante que como deportistas os conozcáis y entendáis que la gestión del volumen hay que hacerla, por así decirlo, día a día, sesión a sesión. Y es que todo está condicionado a la fatiga que nosotros hayamos generado, al nivel de condición física que tengamos ese mismo día. Por lo tanto, cerrar todo a lo que ponga en un papel no es lo más coherente desde el punto de vista de la gestión de las distintas variables de entrenamiento. Para que me entendáis todo esto, os voy a poner un ejemplo práctico muy sencillo. Uno de los mejores indicadores, al menos en el campo que tenemos, para la gestión de la fatiga o como indicador de la fatiga es el salto vertical. Podríamos medir otras muchas cosas, parámetros de carga interna, de marcadores sanguíneos, a sensaciones, en definitiva, otros indicadores. No obstante, este es un reflejo de la carga interna, de lo que se produce a nivel metabólico y nos lo da en un reflejo externo, en este caso la altura del salto. Y además es bastante simple de llevar a cabo. Hacer un salto vertical y ver la pérdida de altura no es muy complicado. Quizás hace unos años sí, pero a día de hoy con los smartphones y con las aplicaciones que tenemos disponibles para esto es bastante sencillo. Cualquiera en su teléfono tiene una cámara de alta resolución que nos puede determinar la altura de un salto vertical. Bien, conociendo esto, os pongo en situación. Vamos a pensar que voy al gimnasio y tengo un entrenamiento previsto, muy medido, es decir, sé exactamente los kilos que tengo que usar para hacer un número determinado de repeticiones en determinado ejercicio y llegando al fallo, sin repeticiones en reserva. No obstante, antes de todo eso, voy a medir el salto vertical como dije anteriormente, con una aplicación. Y voy a ver qué altura alcanzo. Imaginemos que hacemos 32 centímetros aproximadamente. Y después, justo después, me pongo a entrenar y realizo un número determinado de repeticiones en un determinado tipo de ejercicio y todas al fallo. Habrán salido X repeticiones, las que sean, pero todas al fallo. Genial, termino de entrenar y me voy para casa. Al día siguiente vuelvo a repetir esa medida de salto vertical con mi teléfono móvil. Y voy a ver que de esos 32 centímetros, pues a lo mejor ya no puedo hacerlo, sino que paso a hacer 27, 28, es decir, que tengo una pérdida de rendimiento de un 10%, de un 12%, algo similar. Además, voy a realizar el mismo entrenamiento que hice el día anterior, es decir, con los mismos pesos con los que trabajé y con repeticiones al fallo. Lo que voy a ver es que probablemente pueda realizar o menos series o menos repeticiones con el mismo peso, es decir, con la misma intensidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que obviamente la fatiga generada de la sesión anterior se está reflejando en un indicador como es el salto vertical y además se está reflejando en una reducción del volumen de entrenamiento. Por lo tanto, si yo pretendo cumplir lo que pone en el papel estrictamente, que sería lo mismo que hice el día anterior, voy a tener que bajar el peso obligatoriamente, sí o sí. Y por lo tanto, estoy bajando la intensidad de mi entrenamiento, la intensidad propuesta. Si yo pretendía trabajar una determinada intensidad para conseguir un determinado efecto, si bajo el peso y bajo la intensidad, lógicamente estoy cambiando la orientación del entrenamiento y esto puede tener una incidencia directa sobre lo que yo consiga después. ¿A dónde quiero llegar con toda esta maraña de datos y todo este lío? Pues algo muy simple, en que gestionéis el entrenamiento día a día. Y si tenéis indicadores como son el salto vertical, que ya os he dicho que es una herramienta súper sencilla y que a día de hoy es asequible para todos, genial. Que no, utilizamos sensaciones subjetivas de esfuerzo. Todo el mundo, si está medianamente entrenado y trabaja entendiendo esas sensaciones, va a saber con lo que puede. Va a tener que dejar el ego a un lado y va a trabajar acorde a lo que ese día puede hacer. Tenemos también la velocidad de entrenamiento, si la podemos medir, genial, pero esto ya es un poquito más complicado. En definitiva,
independientemente de cómo midamos, yo no quiero entrar en los métodos de medición. Quiero que entendáis el concepto de autorregulación y de trabajar en base al día a día. No trabajar sobre un papel en el que pone algo de manera establecida y de manera fija, porque esto probablemente nos lleve a errar y nos lleve o a trabajar por debajo de lo que queremos o a trabajar por encima de lo que queremos y jugarnos el tipo. A modo de dato práctico, aunque esto es una aproximación, pero lo leí en un estudio hace muy poquito y un estudio bastante reciente y por eso me surgió la idea de hacer el vídeo, os voy a dar algunos números para que podáis, pues bueno, tener una idea de cuánto podéis perder en el volumen de entrenamiento en función de la pérdida del salto. Normalmente se podría decir, ¿vale? En base, repito, al estudio que he leído y que os voy a poner en la descripción, se podría decir que unos 2,5 centímetros de pérdida en el salto vertical pueden equivaler aproximadamente a una pérdida de un 5% de volumen en el ejercicio de sentadilla. En otros ejercicios sería diferente y habría que verlo quizá en el volumen total y esos datos no os los puedo dar. Así que si sacáis vuestro móvil, lo lanzáis y decís tengo 2,5 centímetros o incluso más, pues si tenéis más, pues sabéis que probablemente la reducción del volumen sea mayor. Es decir, que vais a trabajar pues con un volumen limitado respecto a la última sesión. Así que esto es todo. Lo único que quería que entendieseis es que hay que conocerse y que el proceso de entrenamiento nunca puede ser dibujado sobre un papel estrictamente. Como deportistas, si queréis ir un poquito más allá, tenéis que empezar a querer aprender ciertos conceptos, a integraros dentro de ellos y a poner parte de vuestro esfuerzo en esa autorregulación y en ese conocimiento, porque la mejor manera de entrenar es de forma coordinada y sobre todo intentando involucrarse en la medida de lo posible en todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de conceptos no solo prácticos sino teóricos. Sin más, os dejo y nada, espero que saquéis partido al vídeo y nos vemos en el próximo. Ya sabéis, si os gusta, se agradece la manita arriba, suscribíos al canal, compartirlo con aquel o aquella que le pueda interesar y poco más. Nos vemos. Hasta luego.